¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de Halloween? ¿Es otra invención capitalista de Estados Unidos o existe un trasfondo histórico y cultural? En este vídeo vamos a descubrir la historia de la noche más embrujada del año. Samhain. Según la Universidad de Oxford, el origen de Halloween se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace 2000 años llamado Samhain. El festival, que tenía lugar en el Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia, se celebraba entre el crepúsculo del 31 de octubre y el 1 de noviembre, para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha. De hecho, la traducción literal de la palabra Samhain es el final del verano. Para los celtas, este día era el más importante del año, ya que no solo suponía el final de la cosecha, sino también la despedida de Lugh, el dios del sol. Además, para el pueblo celta, la noche de Samhain tenía una connotación espiritual, puesto que creían que era la noche íntimamente vinculada con la muerte, en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. No existen registros históricos que determinen con precisión cómo celebraban Samhain los antiguos celtas. Sin embargo, se conoce que durante el festival los lugareños encendían hogueras en las cimas de las colinas y danzaban a su alrededor para ahuyentar a los malos espíritus. Aquellos que no podían prender fuego sobre la montaña encendían 12 velas blancas con la misma intención. La tradición de usar disfraces comenzó aquí, cuando los pobladores usaban máscaras y disfraces, probablemente de pieles de animales, para evitar ser reconocidos por los fantasmas o que estos los poseyeran. Otra de las prácticas que llevaban a cabo los celtas era la de tallar rostros espeluznantes en diferentes tubérculos, como remolachas, patatas y nabos, con el objetivo de protegerse de las almas en pena. También colocaban alimentos en el umbral de sus hogares como ofrenda a los espíritus malignos. Se dice que de ahí podría proceder el actual truco o trato, una costumbre infantil que consiste en llamar a las puertas de las casas pidiendo golosinas en la noche de Halloween. Esta práctica se extendió durante la Edad Media tanto en Inglaterra como en Irlanda, ya que las personas con pocos recursos visitaban las casas de las familias adineradas y recibían pasteles a cambio de la promesa de rezar por las almas de los parientes fallecidos. Esta práctica, conocida como souling, fue adoptada por los más pequeños, transformando esta tradición en el actual juego de truco o trato. Mundus Patet, la tradición romana. La expresión Mundus Patet significa mundo abierto, y se refiere al Mundus Cereris, un edificio de piedra situado en el Foro Romano. Es una de las construcciones más antiguas de la capital italiana y marcaba el centro exacto de la ciudad. Se creía que ese era el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, por lo que la mayoría del tiempo su entrada permanecía sellada por una gran losa que solo se retiraba en 3 ocasiones al año, el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre. Estas fechas coincidían con días dedicados a diferentes divinidades del inframundo. Aunque por regla general esa entrada debía estar cerrada, los romanos creían que en ciertas fechas señaladas se debía permitir a los manes, es decir, las almas de los ancestros, volver a la tierra para ganarse su favor, ya que estos protegían a la familia y garantizaban su prosperidad. Sin embargo, en dichas ocasiones, los vivos debían ser muy cautelosos, ya que esta puerta al inframundo estaba abierta y podían ser arrastrados a él. Los días en los que el Mundus Patet estaba abierto, se suspendían todos los actos oficiales y cualquier actividad militar. Las puertas de los templos debían permanecer cerradas. Estaban prohibidos los matrimonios y mantener relaciones sexuales, y se debía evitar cualquier actividad que no fuera estrictamente necesaria. Los romanos creían que el mundo de los vivos necesitaba una conexión con el inframundo para sobrevivir. Por una parte, había que honrar a los manes para que protegieran a sus descendientes. Por otra, se debía venerar a las divinidades de la tierra, como Ceres, diosa de la agricultura, o Vulcano, el dios de los volcanes,
para que ésta siguiera dando sus bendiciones y no ocurrieran desastres naturales. Existían dos tipos de espíritus, los benévolos, llamados lares, y los malvados, conocidos como larvae, eran los espectros que se alimentaban de la vida de los mortales, y los maniae, horribles esqueletos que inducían la locura en los vivos. También existían los lémures, cuyo nombre significa espíritus de la noche. Eran almas que no conseguían encontrar reposo a causa de su muerte violenta y seguían vagando por la tierra atormentando a los vivos. A diferencia de la cultura cristiana, en la que las brujas estaban vinculadas con el mal, en la romana las brujas eran sacerdotisas iniciadas en el mundo de la magia. Los romanos creían que los regalos que éstas preparaban, especialmente los dulces, ayudaban a apaciguar a los espíritus malvados para que dejaran en paz a los vivos. Aquí podemos observar otra vertiente del famoso truco o trato. La víspera de Todos los Santos. La Iglesia primitiva tenía la creencia de que los mártires cristianos merecían un día en que se recordara su sacrificio. En un principio, el Papa Bonifacio IV, en el siglo VII, fechó esta conmemoración el 13 de mayo. Sin embargo, un siglo después, el Papa Gregorio III extendió esta celebración a todos los santos de la Iglesia católica, ya no solo a los mártires, y la trasladó al 1 de noviembre. La elección de esta nueva fecha parece tener la intención de reemplazar las fiestas paganas del Samhain. La palabra Halloween es una versión abreviada de la frase All Hallows Eve o All Hallows Evening, cuyo significado en español es Víspera de Todos los Santos, que terminó derivando en la palabra Halloween que conocemos hoy en día. Cabe mencionar que aunque en la Inglaterra medieval se abolió la Iglesia católica, y con ella el Día de Todos los Santos, en Gran Bretaña continuó celebrándose Halloween como una festividad secular. Estados Unidos y la popularización de Halloween. Esta festividad llegó a Estados Unidos y a Canadá a partir del siglo XIX con la llegada de los inmigrantes irlandeses, quienes huyeron de la gran hambruna irlandesa en 1840, llevando consigo sus costumbres, entre ellas la celebración de Halloween, quedando dicha festividad despojada de cualquier creencia religiosa y convirtiéndose en una fiesta popular en muchos países del mundo. De hecho, fueron los irlandeses quienes difundieron la costumbre de tallar los o-lantern, es decir, las calabazas huecas con una linterna dentro, inspiradas en la leyenda de Jack el Tacaño. Si queréis conocer más sobre este personaje, me lo podéis dejar en los comentarios y haré un vídeo específico sobre este tema. Aunque originalmente los irlandeses no utilizaban calabazas, puesto que no eran autóctonas del país, sino que tallaban nabos o patatas. No fue hasta que llegaron a América del Norte cuando descubrieron las calabazas y entendieron que eran más fáciles de tallar que los tubérculos. En 1921 se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. En las décadas de 1970 y 1980 se produjo la internalización de esta tradición gracias al enorme despliegue comercial y la publicidad concebida en la cinematografía estadounidense. Uno de los claros ejemplos es el estreno de la película Halloween, en 1978, dirigida por John Carpenter, quien se convirtió en el precursor de innumerables secuelas e imitaciones. Halloween en la actualidad. Hoy en día, Halloween es una de las festividades más famosas alrededor del mundo. Aunque cada país tiene sus propias tradiciones y celebraciones, todos coinciden en cuanto a su significado, la unión y la extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. Aunque en algunos lugares, como en Inglaterra, han recuperado la fiesta original, en muchas ciudades europeas, los ciudadanos han decidido adoptar el modo con el que Estados Unidos celebra Halloween: hacer fiestas, tallar calabazas, visitar atracciones y casas embrujadas, decorar la casa con objetos brujiles y fantasmagóricos, compartir historias de terror,
ver películas espeluznantes junto al calor de la chimenea y utilizar disfraces de brujas, vampiros, fantasmas, esqueletos y demás figuras cinematográficas conocidas, como payasos terroríficos y mitos de la cultura popular. Costumbres y tradiciones alrededor del mundo. Me gustaría explicar brevemente las costumbres y tradiciones que envuelven a Halloween en diferentes rincones del mundo. En España, esta festividad varía ligeramente en cada comunidad, aunque la mayoría tienen en común una cosa: la gastronomía. En muchas ciudades, las castañas asadas son un alimento característico de esta celebración, aunque no es el único manjar típico de esta fiesta. Por ejemplo, los huesos de santo, los buñuelos, los panellets y el pan de huevo son degustados por muchos españoles en esta época. En México se conoce a la fiesta de Halloween como Día de Muertos. Es una celebración alegre y colorida que reúne a familiares y amigos para recordar a sus seres queridos que han fallecido. En este país se celebra de manera oficial entre el 1 y el 2 de noviembre, aunque comienza a celebrarse desde el 31 de octubre. Durante las festividades del Día de Muertos, las familias visitan las tumbas, que son decoradas con guirnaldas y coronas de flores. Además, la comida y la música también forman parte de esta celebración. En Austria existe la tradición de dejar agua, pan y una lámpara sobre la mesa de los hogares para dar la bienvenida a los espíritus. Sus habitantes consideran Halloween como una de las noches donde las energías cósmicas son más fuertes. La curiosa tradición de Eslovaquia durante la noche de Halloween consiste en dejar una silla por cada familiar fallecido y una por cada miembro vivo frente a la chimenea. En Alemania, sus ciudadanos deben esconder los cuchillos para evitar que los espíritus se hagan daño. En China, esta fiesta recibe el nombre de Teng Chie. Cada noche del 31 de octubre, las familias colocan agua y alimentos frente a una fotografía de aquellos que han partido. También se encienden fuegos y linternas para alumbrar el camino de los espíritus que vagan por el plano terrenal. Además, las personas preparan regalos para sus muertos. Por otro lado, en los templos budistas, los creyentes queman barcos de papel la tarde del día siguiente como un ritual para que los espíritus puedan ascender a los cielos. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo tanto como a mí hacerlo. No olvides suscribirte y darle a like. ¡Hasta la próxima!